Continuemos con un segundo video de geometría y sigamos revisando conceptos básicos que tenemos que conocer a la hora de enfrentar este tema. Bien, empecemos por la figura de 3 lados llamada triángulo. Se determina triángulo a un polígono de 3 lados y la suma de los ángulos de un triángulo equivale a 180 grados. En cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre debe sumar 180 grados. Vamos a ver los tipos de triángulos. Los podemos clasificar según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados puede ser equilátero cuando tiene los 3 lados iguales. Isósceles, 2 lados iguales y uno distinto. Y escaleno, los 3 lados son distintos. Importante recordar estas palabras, estos conceptos, porque pueden ser guía para la solución de algún problema planteado. Según sus ángulos se clasifican en rectángulo cuando tiene 2 ángulos agudos y uno recto. El hecho de que tenga un ángulo recto lo convierte en un triángulo rectángulo. Acutángulo, los 3 ángulos agudos. Y obtusángulo, un ángulo obtuso y 2 agudos. Área y perímetro. Veamos la fórmula de perímetro. Siempre el perímetro va a ser la suma de los lados, o puede ser 3L si estamos hablando de triángulos con los 3 lados iguales. El área del triángulo siempre es base por altura sobre 2. Vamos a hacer un ejemplo bastante fácil. Un grupo de arqueólogos han determinado el perímetro triangular de 5 de base y 2 metros de alto para sus estudios sobre la civilización antigua. Determine la medida del área. Nos han dado un triángulo en el que su base mide 5 y su altura mide 2. Tengo los elementos que me permite calcular el área, que es base por altura sobre 2, 5 por 2 sobre 2. Esto me da que el área es de 5 metros cuadrados. Veamos algo que va a ser fundamental para la resolución de cualquier problema de geometría, incluso cuando no está involucrado un triángulo. Hablamos del teorema de Pitágoras. Establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, o sea el lado más largo, es igual a la suma de los cuadrados de los respectivos longitudes de los catetos, opuesto y adyacente. Recordemos que un triángulo rectángulo era un triángulo que contaba con un ángulo de 90 grados. El lado opuesto al ángulo recto, el lado más largo, se lo conoce como hipotenusa. Y a los lados que están o que componen el ángulo recto se lo conoce como cateto. Cateto 1 y cateto 2, cateto adyacente, cateto opuesto, o como lo quieran llamar. En el caso del planteamiento de la explicación del teorema de Pitágoras, aquí hemos llamado a nuestro cateto A, cateto B, y a la hipotenusa le hemos llamado C. Entonces nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Obviamente, si despejo esta fórmula porque conozco la hipotenusa y desconozco uno de los catetos, me va a quedar que el cuadrado de un cateto es igual a la resta del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Si realizo lo necesario para eliminar el cuadrado, es decir, haciéndole un radical a cada uno de ellos, me va a quedar el teorema de Pitágoras como realmente lo voy a ver, que quiere decir que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma
del cuadrado de los catetos, o un cateto es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Estas van a ser las maneras del teorema de Pitágoras que me van a ser súper útiles para la solución de muchos problemas. Veamos un ejemplo. Si la hipotenusa de un triángulo mide 5 y uno de sus catetos mide 4, ¿cuánto mide el otro cateto? Vamos a ver un ejemplo bastante interesante y ya van a ver por qué. Están diciendo que la hipotenusa mide 5 y cualquiera de los catetos mide 4. Necesito conocer el otro cateto. Recuerden que habíamos dicho que un cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esto me da 25 menos 16. 25 menos 16 es 9, raíz de 9, perdón, lo que me da igual a 3. El lado que me faltaba por encontrar es 3. Esto lleva una explicación muy interesante. Mucha atención porque esto te va a servir de mucho. Te diste cuenta que si la hipotenusa vale 5 y un cateto vale 4, el otro vale 3. Este caso específico, solo este caso específico, se lo conoce como triángulo rectángulo perfecto. O sea, si a ti te dicen que un cateto vale 4 y el otro vale 3, tú apliques Pitágoras o de memoria, o sea, por triángulo rectángulo perfecto, sabemos que este vale 5. Siempre va a pasar esto. Lo bueno es que no solo pasa con 3, 4, 5, pasa con 3, 4, 5 y todas sus proporciones. Ejemplo, un ejemplo fácil. Si a mí me dicen que un cateto vale 40 y la hipotenusa vale 50, pueden comprobarlo por Pitágoras, pero yo ya sé automáticamente que este lado vale 30. ¿Por qué? Porque si me dijeron que este vale 40 y este vale 50, aplica triángulo rectángulo perfecto por hacer que 4 por 10 es 40, la hipotenusa siempre es 5 por 10, 50, queda la opción que el de acá es 3 por 10 y me va a dar 30. Apliquemos otro ejemplo a ver si queda claro. Si me dicen que un lado vale... pongamos otro ejemplo. Si me dicen que un lado vale 6 y el otro cateto vale 8, automáticamente yo sé que este vale 10. ¿Por qué? Porque 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. Son proporcionales al triángulo rectángulo de 3, 4 y 5, al triángulo rectángulo perfecto. Vamos a ver, si no te quedó claro, cuál sería la manera de hacerlo. Hagamos un ejemplo. Este vale 12 y este vale 16. Como tienes dos catetos, tendrías que aplicar Pitágoras. Si tú lo intentas hacer ahorita, vas a obtener el resultado, pero después de un largo proceso. Yo preferiría probar si es un triángulo rectángulo perfecto. Triángulo rectángulo que se usa mucho en los ejemplos del ser bachiller. Como sé que un lado representa el 3 y que un lado representa el 4, obviamente entre 12 y 16 el más pequeño, o sea 12 representa el 3 y el más grande debería representar a 4. También sé que siempre la hipotenusa va a ser 5. La gracia estaría en encontrar qué número multiplicado por 3 da 12. Obviamente es 4. 4 por 3, 12. Si acá ese mismo número que sería mi constante, al multiplicarlo por 4 me da 16, yo automáticamente sé que mi hipotenusa es 5 por 4, 20. ¿Está más entendido? También puede pasar si me dan la hipotenusa y un cateto. Por ejemplo, me van a decir que la hipotenusa vale 25 y que un cateto vale 15.
Yo al ver que mi hipotenusa es múltiplo de 5, yo debería sospechar muy fuertemente que esto es un triángulo rectángulo perfecto. Como tengo la certeza que la hipotenusa siempre es 5, veo que el número multiplicado por 5 me da 25 y obviamente es 5. Acabo de encontrar mi constante. Ahora, este 15 que conozco debe salir de multiplicar 5 por 3 o por 4. Y si eso pasa, obviamente el otro lado va a ser el número que falta. Obviamente 3 por 5 es 15, acá sería 5 por 4, 20. Y acabo de encontrar mi otro cateto. Practícalo, ahora te toca a ti. Te dejo planteado un ejercicio, pon pausa al video y practícalo. Vamos a asumir que este cateto vale 24 y este otro cateto vale 32. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Ejemplo, el área de un triángulo equilátero del lado A igual raíz de 3 centímetros es, me están pidiendo el área. Me dicen que es un triángulo equilátero, quiere decir que todos sus lados valen lo mismo. Y la fórmula de área es igual a base por altura sobre 2. Aplicando la fórmula me sé la base, raíz de 3, pero no conozco la altura. Esa altura la puedo encontrar por teorema de Pitágoras, en donde su hipotenusa es la raíz de 3 y obviamente la altura está dividiendo al otro cateto a la mitad, entonces este es 3 sobre raíz de 2. Necesito encontrar mi otro cateto, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Vamos a ver, raíz de 3 al cuadrado es 3, menos raíz de 3 al cuadrado es 3 sobre 4. ¿Verdad? Realicemos esa resta que está ahí. Factor común 4. 12 menos 3. Me queda que es raíz de 9 sobre 4. Lo que sería igual a decir 3 por 3 sobre 2 por 2. O sea, 3 medios. Acabo de encontrar la altura de mi triángulo. Era el dato que me hacía falta. 3 medios sobre 2. Esto es igual a decir 3 raíz de 3 sobre 4. Acabo de encontrar la respuesta del área de mi triángulo planteado. Muy bien, continuaremos con un nuevo video de geometría. Hasta la próxima.